Entre Sudamérica y Europa del Norte. En América Latina, nos dicen, la Iglesia Católica está con los pobres, pero los pobres no están con la Iglesia. Millones de ellos se han pasado y siguen pasando miles y miles cada día a las sectas duramente anticatólicas que vienen de Estados Unidos, o como en Brasil, a los cultos animistas y sincretistas, en el continente que antes era el más católico del mundo, el protestantismo, en sus versiones oficiales o en las versiones enloquecidas del fundamentalismo americano, está en camino de convertirse estadísticamente en mayoría, si se mantiene el ritmo actual de abandono de la Iglesia romana. Nos encontraríamos frente a uno de esos resultados catastróficos de catequesis y la pastoral, de los muchas veces ha hablado el cardenal Ratzinger. En efecto, los que han analizado las causas de la gran huida y de que los que han hecho en el territorio enfrentándose a la realidad más que a esquemas teóricos, han constatado que la demanda religiosa sudamericana se dirige a otra parte porque la oferta católica no la satisface. En breve, la gente, y más la del mitificado pueblo, ya no está en sintonía con una iglesia que ha acentuado tanto su compromiso político, social, de justicia y bienes terrenales, que han llegado a ofuscar su dimensión directamente religiosa. En fin, el cura comicial, sindicalista y politizado ya no basta para satisfacer las necesidades de la esfera sagrada, trascendente y de esperanza eterna. De aquí la búsqueda alternativa en sectas que se exceden en lo contrario, rechazando cualquier compromiso con la realidad social, para anunciar una salvación que llegará solo al final de la historia, en el momento del regreso glorioso de Cristo, o en un paraíso al que solo se puede acceder por la puerta angosta de la muerte. Como siempre, pues, los efectos concretos se han revelado el exacto contrario de las provisiones de muchos. Transformar el Evangelio en un manual para la liberación sociopolítica seguramente gratifica a los teólogos, pero no convence a los que querían liberarse, que por lo tanto se dirigen a otro sitio, donde puedan encontrar satisfacción a sus necesidades de adorar, rezar y esperar en algo más duradero y profundo que las reformas económicas de siempre. No hace falta tampoco para conservar a los pobres cierto masoquismo católico actual. Hay frailes o incluso obispos que encabezaron movimientos de protesta contra las celebraciones del 5º centenario de la conquista ibérica en 1492. Escuchándolos, parece que habría sido mejor, mucho mejor, dejar a los indígenas de las Américas con sus sangrientos cultos idolátricos tradicionales, sin molestarlos, con el anuncio del Evangelio. Estamos así ante el espectáculo de hombres de iglesia empeñados en difamar cuanto puedan lo que su propia iglesia hizo en el pasado, sin concederles atenuantes históricos y ni siquiera intentar discernir la verdad de la calumnia, la leyenda negra de los hechos concretos. Y mientras los católicos así se flagelan, los indios pasan a los cultos de los misioneros norteamericanos, esos que más motivos tendrían para autoacusarse, ya que hemos hablado mucho de ello, a diferencia de la colonización ibérica, que a pesar de sus errores y horrores llevó a la compenetración de las culturas. La anglosajona llevó al genocidio, al indio aceptable solo una vez muerto. Pero los pastores protestantes gringos no hacen ninguna autocrítica. Anuncian a su manera a Cristo, el perdón, la salvación y la vida eterna. Y esto es lo que les importa a los descendientes de los indios.
Así que en Centro y Sudamérica ya han abandonado el catolicismo unos 40 millones de personas, y muchos más escogen cada día el mismo camino. Es un adiós pronunciado ya. Por otra parte, por muchas personas que viven en un contexto socioeconómicamente completamente diferente, en Holanda, por ejemplo. Testimonio del clima que reina entre los restos y el desierto de la que fue una de las religiones más ejemplares, valientes y fervorosas del mundo. Es también la carta que tengo encima de mi escritorio, que me ha enviado por fax un lector desde Ámsterdam. Es un profesor italiano, empeñado desde hace meses en un solitario duelo de la CRO, la radiotelevisión católica, donde el adjetivo precisa el amigo hay que ponerlo desde hace tiempo entre comillas. Los ex y las ex, que según la persona al que me ha escrito, componen la casi totalidad de la plantilla de la CRO, habían decidido celebrar la Navidad emitiendo la película El nombre de la rosa, adaptación de la novela de Umberto Eco. Ahora bien, tal como me confirmó el mismo Eco en una entrevista, la novela quería hacer un ajuste de cuentas con su pasado católico, una manera de expresar mediante una sugestiva forma narrativa los venenos, palabras del propio escritor, de la duda agnóstica y ateísta. Me dijo, entre otras cosas, como una confesión abierta: este es el germen del libro. Hacía años que tenía ganas de matar a un fraile. Y añadió que la novela era una especie de manifiesto de la meditada apostasía del catolicismo en su juventud. Anticristiana filtrada en la página escrita por la habilidad artística de Eco, se convirtió en mera propaganda anticlerical en su transcripción cinematográfica, cuyo resultado no convenció ni al mismo escritor, Marco Tangeroni. Fue conocedor de aquella época, profesor de historia medieval de la Universidad de Pisa. Escribió: la descripción de la iglesia de la época que se hace en la película es completamente falsa. La película acoge y lleva a sus extremos la antigua, engañosa visión de la Edad Media, creada por odio anticatólica entre los siglos XVIII y XIX, para deformar deliberadamente un periodo glorioso y luminoso de la historia de la humanidad. Esta, pues, era la película de la televisión católica holandesa. Proponía para edificar a sus espectadores el día de la Navidad. Frente a las protestas obstinadas y públicas de mi lector y de algún superviviente más en el naufragio de una iglesia que quería ser maestra de modernidad y ha acabado en un catástrofe actual. Entre estas cosas, entre otras, con la mitad de los niños sin bautizar, se decidió aplazar la emisión del 25 al 29 de diciembre. Pero la película se emitiría igualmente por la cadena católica. El profesor italiano me comenta que de todas formas no piensa renunciar a su batalla. No querríamos desanimarlo revelándole que en el grupo de empresas de radiotelevisión que aseguraron la producción de la película, destacaba como cabeza de lista la Rete 1 de la RAI, el canal democristiano, según el reparto político, y revelándole además que la primera laurea honoris causa de Eco recibió por el nombre de la rosa. Le fue concedida por la Universidad de Lovaina, que por lengua e historia tiene estrechos vínculos con la cercana Holanda. La Universidad de Lovaina, por si alguien lo ha olvidado, es una de las universidades católicas más antiguas y prestigiosas. Por 2 veces en este siglo el pueblo creyente de esos países se entregó con sacrificio a su reconstrucción, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales.
A veces uno se pregunta si estos curas, profesores y notables saben quiénes entre los católicos, y con este fin siguen asegurándoles, tal vez con la pobre ofrenda de los fieles, pan, estatus, poder. Otra laurea llegó para nuestro profesor Eco, de la Universidad Jesuita Americana. En el Centro Católico Cinematográfico Italiano dio juicio positivo a la película que mi lector no quería ver en las pantallas católicas holandeses. Estamos con él, pero ¿no deberíamos sentirnos ridículos Don Quijotes luchándonos en semejantes batallas?